La historia de la hermana Agnes Sasagawa, una humilde monja católica japonesa, es un relato que ha tocado los corazones de innumerables personas en todo el mundo. En la década de los 70, en el apacible pueblo de Yuzawadai, en Akita, Japón, ella testificó haber vivido una experiencia verdaderamente extraordinaria. Según su relato, la Santísima Virgen María se le apareció, entregándole mensajes no solo a través de visiones, sino también a través de una estatua de madera de María que se encontraba en la capilla de su convento. Lo que hizo este suceso aún más sobrecogedor fue la afirmación de que la estatua lloró lágrimas humanas. Lágrimas reales. En total, los testigos informaron que la imagen lloró en 101 ocasiones distintas. Estos eventos atrajeron la atención internacional, especialmente porque los mensajes que la hermana Sasagawa recibió no eran meramente personales. Se decía que contenían advertencias y profecías sobre el porvenir del mundo y de la Iglesia Católica. El primero de estos mensajes llegó en el año 1973, y el último en 1981. Aunque han transcurrido décadas, muchos creen que el contenido de aquellos mensajes sigue desplegándose en nuestros días, especialmente a medida que avanzamos en este año 2025. El viaje personal de la hermana Sasagawa. Antes de examinar lo que los mensajes de la hermana Sasagawa podrían revelarnos sobre nuestro mundo actual, es fundamental comprender su viaje personal, una historia colmada de sufrimiento, fe y una profunda transformación. La hermana Agnes, cuyo nombre de pila era Katsuko Sasagawa, nació en Japón el 28 de mayo de 1931. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por una salud frágil. Nació prematuramente y luchó contra la debilidad física durante su juventud. A pesar de todo, su espíritu se mantuvo inquebrantable. A los 19 años, su vida cambió de forma dramática. Un trágico error médico durante una cirugía la dejó postrada, con el sistema nervioso central paralizado, incapaz de moverse. Pasó 16 años entre hospitales. Durante este largo periodo de sufrimiento, soportó múltiples cirugías y recibió atención médica constante. Parecía una vida destinada al dolor y al confinamiento, pero incluso en sus momentos de mayor oscuridad, algo nuevo estaba a punto de comenzar. Durante su estancia en una clínica en Myoko, la hermana Sasagawa conoció a una enfermera que era una devota católica. A través de su cuidado, tanto físico como espiritual, la salud de la hermana Sasagawa empezó a mejorar, y lo que es más importante, fue introducida a la fe cristiana. Lo que había comenzado como una relación entre paciente y cuidadora, se convirtió en el amanecer de un profundo despertar espiritual. Inspirada por la fe que observó en aquella enfermera, la hermana Sasagawa decidió consagrar su vida a Dios. Aunque su salud seguía siendo delicada, su determinación era férrea. Pasado un tiempo, y con el apoyo de sus padres, se unió a la congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki. Su camino de fe la guiaría aún más lejos. En el año 1969, se unió a las Siervas de la Eucaristía, una pequeña comunidad religiosa que le permitía vivir una vida consagrada manteniendo el contacto con el mundo. Fue durante su tiempo en esta comunidad cuando los eventos de Akita comenzaron a manifestarse. Eventos que no solo darían forma a su vida, sino que sembrarían interrogantes y esperanza en millones de almas en todo el mundo. Los milagros y las pruebas. Las pruebas de la hermana Agnes Sasagawa no habían concluido. A principios de 1973, otro suceso transformó su vida. Perdió repentinamente la audición por completo. Los médicos le ofrecieron pocas esperanzas, diagnosticándole una sordera progresiva e irreversible. A pesar de la dura noticia, la hermana Sasagawa se negó a rendirse. Aprendió a leer los labios, decidida a continuar su vida de oración y servicio, incluso en el silencio. Entonces, en 1974, algo extraordinario sucedió. Durante un momento de silenciosa adoración eucarística, la hermana Sasagawa recibió la visita de un ángel. El ángel le entregó un mensaje que, una vez más,
Cambiaría el curso de su vida. Le anunció que su audición regresaría, pero solo de forma temporal, entre agosto y octubre de ese año. Y tal como el ángel había predicho, su oído fue milagrosamente restaurado durante 5 meses. Aunque breve, este milagro dejó una huella imborrable en todos los que la conocían. Años más tarde, en 1982, en la festividad de la Anunciación, un día especial para su comunidad, el ángel regresó con otro mensaje. Esta vez, le fue dicho que su audición sería completamente restaurada por la intercesión de la Virgen María. Y una vez más, el milagro se cumplió. Su audición regresó plenamente, escribiendo otro capítulo poderoso en su viaje espiritual. Los milagros que rodeaban a la hermana Sasagawa no se limitaron a ella. En 1983, su historia se entrelazó con la de una mujer coreana llamada Teresa Chun. La señora Chun se encontraba en coma, sufriendo un cáncer cerebral terminal. Un grupo de peregrinos coreanos visitó el convento de Yuzawadai, donde residía la hermana Sasagawa, y oraron pidiendo la intercesión de Nuestra Señora de Akita. Poco después, la señora Chun experimentó una recuperación completa e inesperada, un hecho que muchos consideraron otra señal de una realidad que trasciende el entendimiento humano. Los primeros eventos sobrenaturales. Volvamos a uno de los primeros y más notables eventos que dieron inicio a todo. El 12 de junio de 1973, la hermana Sasagawa entró en la capilla del convento como de costumbre, pero esta vez, algo era distinto. Una luz misteriosa emanaba del tabernáculo. No era una luz común, era brillante, insólita, y llenaba la estancia con una sensación de sagrado asombro. 2 días después, el 14 de junio, la luz apareció de nuevo, esta vez con un profundo color rojo, según el padre Yasuda, quien más tarde documentaría estas experiencias. Aquellas luces eran señales de que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. La Virgen María se preparaba para su visita. Luego llegó el 28 de junio de 1973, la víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón. Mientras la hermana Sasagawa y las demás hermanas oraban en silencio, un suceso increíble tuvo lugar. Una nube de ángeles apareció rodeando el altar. Al día siguiente, mientras rezaba el Santo Rosario, la hermana Sasagawa vio una figura aparecer a su derecha. Era su ángel de la guarda. El ángel permaneció con ella, enseñándole incluso oraciones especiales, algunas de ellas similares a las reveladas a los niños en Fátima en 1916, sencillas, pero colmadas de un profundo significado. Más tarde, ese mismo día, la hermana Sasagawa sintió un dolor agudo y repentino en la palma de su mano izquierda y en su brazo. Al mirar, vio en su mano una herida en forma de cruz que sangraba. No era una lesión común. Simultáneamente, la estatua de madera de la Virgen María en la capilla comenzó a sangrar desde el mismo lugar, su mano derecha. Para muchos, esta experiencia compartida entre la hermana Sasagawa y la estatua fue interpretada como una poderosa señal espiritual. Más adelante, en la noche del 3 de agosto de 1973, la hermana Sasagawa fue despertada a medianoche. Su ángel de la guarda apareció de nuevo y le pidió que se levantara. No era un simple mensaje, se percibía urgente, como una advertencia. Al día siguiente, al entrar en la capilla, sintió una presencia oscura y opresiva que la empujaba. Ella creyó que era un ataque espiritual, un momento de profunda prueba. Pero incluso en esa instancia, su fe no vaciló. Los eventos sobrenaturales que rodearon a la hermana Sasagawa continuaron manifestándose de formas poderosas y misteriosas. Desde sanaciones hasta visiones, desde la luz hasta el sufrimiento, su vida se convirtió en un testimonio vivo de algo mucho más grande que ella misma. Una historia que aún hoy inspira y desafía a personas de todo el mundo. Los signos milagrosos. En la tarde del 29 de septiembre de 1973, algo asombroso ocurrió durante las oraciones comunitarias. La misma estatua de madera de la Virgen María que había sangrado, de repente comenzó a sudar. Pero no era una humedad ordinaria,
La estatua liberaba una fragancia dulce y celestial. Los testigos la describieron como una sustancia oleosa y perfumada, distinta a cualquier otra que hubieran conocido. Este hecho dejó a los presentes profundamente conmovidos y llenos de asombro. Luego, el 4 de enero de 1975, llegó uno de los momentos más emotivos y documentados en la historia de la hermana Sasagawa. La estatua comenzó a llorar lágrimas reales. No de forma simbólica, sino física, y estas lágrimas no fueron producto de la imaginación ni de la exageración, fueron cuidadosamente recogidas y analizadas por científicos. Los resultados confirmaron que el líquido era, en efecto, lágrimas humanas. Ya no era solo una señal espiritual, se había convertido en un fenómeno documentado que sigue planteando interrogantes en la actualidad. Aquella presencia milagrosa pareció extenderse más allá de Japón. El 15 de octubre de 1983, la historia de la hermana Sasagawa llegó a Corea. Una mujer llamada Teresa Chun, que había estado en coma por un cáncer cerebral terminal, fue sanada repentinamente. Su recuperación comenzó después de que peregrinos coreanos oraran pidiendo la intercesión de Nuestra Señora de Akita en el convento donde vivía la hermana Sasagawa. Se tomaron radiografías antes y después, y su caso fue completamente documentado por médicos. Muchos lo consideraron nada menos que un milagro. Los 3 mensajes sagrados. Pero detrás de todas estas señales y maravillas, había un mensaje más profundo. En 1973, durante estos eventos sobrenaturales, la hermana Agnes Sasagawa recibió 3 mensajes trascendentales de la Virgen María. Estos mensajes no eran solo para ella, fueron compartidos para llamar al mundo entero a la reflexión y la oración. Llegaron en una pequeña y humilde capilla en Akita, Japón, un espacio de silencio donde el cielo tocó la tierra y lo divino habló a través de los medios más inesperados. El primer mensaje, 6 de julio de 1973, todo comenzó el 6 de julio de 1973. La hermana Sasagawa se encontraba sola, orando en la capilla, cuando notó algo inusual: la estatua de la Virgen María, tallada en un solo bloque de madera de cedro, comenzó a brillar, una luz suave y radiante la envolvía. Este resplandor marcó el inicio de lo que se convertiría en una serie de poderosos mensajes espirituales. El mensaje de la Virgen era de una claridad cristalina, una llamada a la oración, especialmente a través del Santo Rosario, y una invitación a realizar actos de reparación por los pecados de la humanidad. Estas prácticas espirituales, dijo, eran de suma importancia y podían ayudar a prevenir un mayor sufrimiento en el mundo. El mensaje era gentil pero firme. La misericordia de Dios es real, pero debe ser acogida con fe y una respuesta sincera. El segundo mensaje, 3 de agosto de 1973, el segundo mensaje llegó el 3 de agosto de 1973. Esta vez, el tono llevaba un mayor sentido de urgencia. La Virgen María expresó una profunda tristeza por los pecados que se cometían en el mundo. Explicó que estos pecados causaban un gran sufrimiento a Jesús y que la paciencia de Dios estaba siendo puesta a prueba. Pidió que las almas ofrecieran oraciones para consolar a Cristo y aplacar la justicia de Dios. Era más que una simple petición, era una advertencia. Si las personas no convertían sus corazones, dijo, un gran castigo caería sobre el mundo. Sería tan grave que tanto los buenos como los malos sufrirían por igual. En este mensaje, la Virgen también habló de una profunda crisis dentro de la propia Iglesia. Advirtió que el adversario se había infiltrado incluso en los lugares más sagrados, y que la confusión, la división y la pérdida de la fe se extenderían. Se le indicó a la hermana Sasagawa que compartiera este mensaje con su superior religioso, dejando claro que no debía mantenerse oculto. El tercer mensaje, 13 de octubre de 1973, luego llegó el tercer y último mensaje, entregado el 13 de octubre de 1973. Esta fecha no era una coincidencia, es el aniversario del famoso milagro del sol en Fátima, Portugal. En este día,
María entregó un mensaje que muchos han calificado de apocalíptico. Advirtió sobre un castigo futuro, más devastador que el gran diluvio de los tiempos de Noé. Describió fuego cayendo del cielo y la aniquilación de gran parte de la humanidad si las personas no volvían a Dios. Aunque el lenguaje era sobrecogedor, el propósito del mensaje no era infundir miedo, sino ser un llamado urgente al arrepentimiento, a la oración y a la confianza en la infinita misericordia de Dios. La hermana Sasagawa, que tanto había sufrido en su propia vida, fue elegida para llevar este mensaje al mundo, no como una profeta de la desdicha, sino como un testigo de la esperanza que brota de la fe y la perseverancia. En aquel mensaje final, la Virgen María describió un mundo devastado por el castigo, un futuro tan sombrío que, en sus propias palabras, los vivos envidiarán a los muertos. Era una imagen estremecedora de lo que podría suceder si la humanidad no retornaba a Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta grave advertencia, se ofrecía un mensaje de esperanza. La Virgen no solo habló de castigo, también ofreció un camino para sobrellevar lo que estaba por venir. El rosario fue enfatizado como una de las herramientas más poderosas para la protección y la intercesión. Fue presentado no solo como una devoción privada, sino como un escudo espiritual, especialmente para orar por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Junto con el rosario, la señal dejada por Cristo, en referencia a la Sagrada Eucaristía, fue también destacada como esencial. Ambas, la oración y la fe, fueron ofrecidas como las llaves para sobrevivir a las pruebas venideras, tanto a nivel personal como global. La investigación de la Iglesia. Naturalmente, afirmaciones tan extraordinarias suscitaron interrogantes, y la Iglesia comenzó a examinar con detenimiento lo que estaba sucediendo en Akita. Tan pronto como los misteriosos eventos en torno a la estatua de la Virgen María comenzaron a ganar notoriedad, las autoridades eclesiásticas locales iniciaron una investigación. No fue una simple pesquisa, se convertiría en un examen de décadas sobre la naturaleza de las visiones, los milagros y las experiencias de la hermana Sasagawa. Los primeros pasos oficiales fueron dados en 1975 por el obispo Jon Shohiro Ito, de la diócesis de Niigata. Profundamente interesado, y probablemente con cierta incertidumbre ante los informes provenientes del convento, el obispo Ito se puso en contacto con la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, el dicasterio responsable de custodiar la enseñanza católica, especialmente en casos de presuntas apariciones. Para entonces, la noticia de los sucesos de Akita había trascendido las fronteras de aquel silencioso pueblo del norte de Japón, atrayendo la atención tanto de católicos como de escépticos en todo el mundo. La congregación, siguiendo nuevas directrices sobre cómo examinar posibles eventos sobrenaturales, informó al obispo Ito que la responsabilidad de la primera fase de la investigación recaía en él, como obispo local. Así, en 1976, se formó una comisión para investigar las afirmaciones, pero sus resultados no fueron concluyentes. La comisión no pudo determinar con certeza si los eventos eran o no de naturaleza sobrenatural. Sus hallazgos dejaron más preguntas que respuestas, y la investigación pareció estancarse en la incertidumbre. Aún así, el obispo Ito continuó observando la situación, especialmente a medida que surgían nuevas señales y testimonios. Alentado por nuevos acontecimientos y evidencias adicionales, compiló un informe detallado en 1981. Este informe incluía nuevas declaraciones de testigos, registros médicos y percepciones espirituales que parecían respaldar la idea de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Envió el expediente completo a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, con la esperanza de que condujera a una investigación más profunda, pero la respuesta que recibió fue cautelosa. El Vaticano no expresó su apoyo y declinó reabrir el caso. No consideraron los eventos favorables, al menos no en ese momento. Sin embargo, el obispo Ito permaneció convencido. En 1982, se reunió personalmente con oficiales del Vaticano,
creyendo que podría haber habido malentendidos sobre su informe anterior. Su persistencia culminó en un momento crucial en 1984. Después de casi una década de estudio, oración y cuidadosa evaluación, el obispo Ito emitió una declaración formal. En ella, declaró que los eventos de Akita, específicamente los relacionados con la estatua de la Virgen María, eran de origen sobrenatural. Otorgó su aprobación para la veneración pública de Nuestra Señora de Akita dentro de su diócesis. No obstante, el obispo Ito fue sumamente cuidadoso en cómo presentó este reconocimiento. Dejó claro que se trataba de revelaciones privadas, no de revelaciones públicas como las Sagradas Escrituras o la doctrina oficial de la Iglesia. Esto significa que los católicos no están obligados a creer en ellas, pero pueden elegir hacerlo. Su declaración dejó la puerta abierta para una futura revisión por parte del Vaticano y respetó el proceso de la Iglesia para tales asuntos. Al enmarcar así su decisión, el obispo Ito demostró tanto fe como prudencia, respetando la jerarquía de la Iglesia al tiempo que honraba las experiencias de la hermana Sasagawa y de las muchas personas conmovidas por los sucesos de Akita. Su reconocimiento no fue una conclusión final, sino un paso reflexivo que validó lo que muchos ya creían: algo profundamente espiritual había tenido lugar en aquella pequeña capilla de Japón. El apoyo silencioso del Vaticano. La historia de Akita dio otro giro inesperado en junio de 1988. Para entonces, el obispo John Sohiro Ito ya se había retirado, pero seguía profundamente conectado a los eventos que había presenciado e investigado durante tantos años. Aquel verano viajó a Roma, donde se reunió en privado con el cardenal Joseph Ratzinger, quien era entonces el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto ocurría mucho antes de que el cardenal Ratzinger se convirtiera en el Papa Benedicto XVI, pero ya en aquel momento era una de las mentes teológicas más respetadas de la Iglesia. Durante su encuentro, el obispo Ito presentó sus hallazgos y compartió su profunda convicción sobre la autenticidad de los eventos de Akita. El cardenal Ratzinger no emitió un juicio formal, pero sí ofreció algo igualmente significativo: una expresión verbal de apoyo. Respaldó la carta pastoral del obispo Ito de 1984, que aprobaba las apariciones para la diócesis de Niigata. Aunque no era un respaldo oficial del Vaticano, sirvió como una fuerte señal de aprobación. Aunque entregada discretamente, demostró que, al menos, algunas voces en los más altos niveles de la Iglesia tomaban en serio los eventos de Akita. Aún así, el Vaticano no hizo un pronunciamiento oficial. El cardenal Ratzinger, conocido por su prudencia y precisión teológica, se abstuvo de declarar las apariciones como definitivamente creíbles. Esto reflejaba el enfoque cuidadoso del Vaticano hacia las afirmaciones sobrenaturales, prefiriendo proceder con lentitud, reuniendo evidencia a lo largo del tiempo y permitiendo que tanto las voces espirituales como las científicas fueran escuchadas. A pesar de este gesto silencioso de apoyo del cardenal Ratzinger, no todos en la Iglesia compartían la confianza del obispo Ito. En 1990, el arzobispo Peter Seiichi Shirayanagi de Tokio, quien también era presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Japón, expresó públicamente sus dudas sobre los eventos de Akita. En una entrevista con una revista católica italiana, declaró que las apariciones ya no debían tomarse en serio. Sus comentarios marcaron un cambio significativo en el tono, especialmente viniendo de una figura tan prominente en la Iglesia japonesa. Este momento reveló cuán dividida permanecía la Iglesia sobre Akita. Mientras algunos líderes creían que los eventos portaban un profundo significado espiritual y evidencia de intervención divina, otros los veían con escepticismo, advirtiendo a los fieles que no depositaran demasiada confianza en revelaciones privadas. Esto subraya la dificultad que enfrenta la Iglesia para confirmar eventos sobrenaturales, incluso cuando están respaldados por testigos, evidencia médica y décadas de devoción. A lo largo de todos estos años de debate teológico, investigación y desacuerdo, una cosa ha permanecido inalterada:
El Vaticano nunca ha emitido un juicio final y vinculante sobre las apariciones de Akita. El caso ha quedado en lo que muchos describen como un limbo doctrinal, no condenado, pero tampoco plenamente aprobado a nivel universal. Sin embargo, la declaración pastoral del obispo Ito de 1984 nunca ha sido revocada. Ni sus sucesores en la diócesis de Niigata ni el Vaticano han revertido su decisión. Según el derecho canónico, esto significa que las apariciones permanecen oficialmente aprobadas a nivel local. En otras palabras, los católicos de esa diócesis son libres de venerar a Nuestra Señora de Akita y creer en los eventos, mientras la Iglesia Universal continúa observando y discerniendo. El mensaje de 2019. Justo cuando muchos pensaban que la historia había concluido, sucedió algo que volvió a poner a la hermana Sasagawa en el centro de la atención. Más de 4 décadas después de los eventos originales que conmovieron al silencioso pueblo de Akita. En el año 2019, a sus 88 años, la hermana Agnes recibió otro mensaje. Esta vez no fue un evento público y dramático, no estuvo rodeado de las mismas señales y maravillas. Sucedió en silencio, durante las primeras horas de una tranquila mañana de octubre. Según su testimonio, fue visitada una vez más por su ángel de la guarda, la misma figura celestial que le había hablado décadas atrás. El ángel no se le había aparecido en muchos años, pero en este día, el mensajero regresó con un mensaje que portaba tanto urgencia como esperanza. El ángel le dijo: cúbrete de cenizas y reza un rosario de reparación cada día. Vuélvete como un niño, por favor, ofrece sacrificios cada día. Estas palabras, sencillas pero poderosas, fueron difundidas por medios católicos, capturando la atención de fieles en todo el mundo. Muchos quedaron impactados por la profunda resonancia del mensaje con los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Hacía eco del tono de sus mensajes anteriores, pero ahora parecía hablar directamente a la condición actual del mundo. La hermana Sasagawa era llamada una vez más a interceder, no solo por su país, sino por el mundo entero. Y una vez más, el rosario ocupaba un lugar central, presentado no como una simple oración tradicional, sino como un arma espiritual diaria, un medio para traer sanación, proteger a los inocentes y clamar por misericordia en un mundo atribulado. La mención del sacrificio diario también recordaba a los fieles que la santidad implica acción, ofrecer pequeños actos de amor, servicio y abnegación en reparación por las heridas del mundo. Este mensaje de 2019 llegó en un momento en que el mundo comenzaba a enfrentar una ola de graves crisis globales. Desde entonces, hemos sido testigos de una serie de eventos que han sacudido el sentido de seguridad y dirección de las personas. La pandemia de COVID-19 alteró la vida cotidiana en todo el planeta. La guerra regresó a Europa con la invasión de Ucrania. Continúan los conflictos en Oriente Medio. Los desastres naturales aumentan en fuerza, y la inestabilidad económica y la creciente división política han dejado a muchos preguntándose qué depara el futuro. Pero en medio de toda esta incertidumbre, mensajes como el recibido por la hermana Sasagawa nos recuerdan que existe una respuesta espiritual a la crisis global. Nos alientan a volver nuestros corazones a Dios, no solo con palabras, sino con acciones personales y consistentes, a través de la oración, el arrepentimiento y el amor, mientras el mundo sigue enfrentando desafío tras desafío en el año 2025. Los mensajes de Akita, tanto los antiguos como los nuevos, siguen siendo tan significativos hoy como cuando fueron pronunciados por primera vez en aquel pequeño convento japonés hace tantos años. El aniversario de 2024 y la nueva advertencia. Y entonces, llegó algo inesperado. El 6 de julio de 2024, el mundo conmemoraba silenciosamente el 51º aniversario de la primera aparición en Akita. Fue un día que trajo a la memoria los mensajes originales, aquellos que habían llamado a la Iglesia y al mundo a la oración, la penitencia y la conversión. Pero este aniversario no pasó en silencio. A sus 93 años,
La hermana Sasagawa, ahora venerada como una figura espiritual profundamente respetada, compartió un nuevo mensaje que capturó la atención global, en un tiempo en que muchos se enfocaban en conflictos mundiales, agitación política y división cultural. Sus palabras resonaron como una alarma silenciosa. Según personas cercanas a ella, la hermana Sasagawa advirtió que si el mundo no tomaba en serio los mensajes de la Virgen María, si la humanidad continuaba ignorando el llamado al arrepentimiento y a la oración diaria, entonces podríamos enfrentar consecuencias mucho más graves de lo que imaginábamos antes de que terminara el año. Los detalles del mensaje eran simples pero cargados de peso. No hablaba de fechas específicas ni de eventos dramáticos, sino de una creciente crisis espiritual, una que solo se agravaría si las personas se negaban a volver a Dios. No fue entregado con miedo, sino con tristeza, una tristeza arraigada en ver al mundo alejarse cada vez más de la fe. Mientras las soluciones ya estaban en nuestras manos, la oración, el rosario, la humildad y la confianza en la misericordia divina. No todos los días una monja de 93 años, viviendo en el silencio de un pequeño convento en Japón, logra iniciar una conversación global. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Desde comunidades católicas en Asia hasta creyentes en Europa y las Américas. Sus palabras viajaron lejos y con rapidez. Tocaron una fibra en los corazones de aquellos que aún creen que, incluso en un mundo saturado de ruido y confusión, Dios sigue hablando, ya sea que su mensaje se vea como una profecía o como una convicción personal forjada por décadas de oración y silencio. Una cosa es clara, es un llamado a regresar a los fundamentos de la fe. Un recordatorio de que los cambios más poderosos en el mundo a menudo comienzan en la quietud del alma. Y que a veces, a través de la voz de alguien humilde y oculto, el cielo se inclina y susurra, comienza de nuevo. El mensaje urgente de 2024. El mensaje que la hermana Agnes Sasagawa reveló en 2024 no fue una simple reflexión silenciosa ni un recordatorio de eventos pasados, fue algo mucho más intenso e inmediato. Según sus allegados, el mensaje llegó durante la noche, en la víspera del 51º aniversario de las primeras apariciones en Akita. Como antes, su visitante era familiar, su ángel de la guarda. La misma presencia celestial que había sido mensajera décadas atrás. Lo que siguió no fue una suave invitación a profundizar la fe, fue audaz. Fue grave, algunos lo han descrito como nada menos que un terremoto espiritual. La predicción de la hermana Sasagawa no hablaba de pequeños cambios o despertares silenciosos. En cambio, compartió una visión llena de imágenes poderosas, desastres naturales, inestabilidad social y una profunda confusión espiritual. Eventos que, según dijo, podrían superar las dificultades enfrentadas por cualquier generación anterior, a menos que el mundo cambiara de rumbo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia? Según el mensaje, el mundo se encuentra en un punto de inflexión, una encrucijada. La humanidad, explicó el ángel, debe ahora elegir el camino a seguir. El futuro depende de si las personas responden con humildad, oración y arrepentimiento. Las decisiones que tomemos hoy, individual y colectivamente, darán forma a lo que vendrá. Si ignoramos las señales, advirtió el mensaje, podríamos atraer sobre nosotros una serie de correcciones divinas. No como castigo, sino como un medio para reconducir los corazones hacia la verdad. La visión de la hermana Sasagawa no era vaga. Pintó un cuadro claro y vívido, patrones climáticos caóticos que causarían trastornos generalizados, tensiones políticas que podrían escalar a un territorio desconocido, y una preocupante pérdida de compasión entre las personas, una creciente frialdad en la bondad humana cotidiana. Habló del año 2025 como un año de despertar, pero ese despertar, dijo, podría tomar dos formas. Para algunos, sería un despertar brusco, una dolorosa confrontación con las consecuencias de años de negligencia espiritual. Para otros, sería un despertar espiritual, un regreso a la gracia, la paz y una fe más profunda.
La diferencia radicaría en si el mundo elegía escuchar, orar y cambiar. La reacción a esta nueva profecía ha sido mixta, tal como lo fue en los años 70 cuando sus mensajes originales salieron a la luz. Algunos la descartan por completo, tildándola de un ejemplo obsoleto de extremismo religioso en una era dominada por los hechos, los datos y la tecnología. La idea de que una monja de casi 100 años en un pequeño convento japonés pudiera tener un mensaje para el mundo es difícil de aceptar para muchos. Pero otros, muchísimos otros, están prestando atención. En todo el mundo, grupos han respondido con oración. Se han organizado vigilias del rosario en iglesias y hogares. Líderes espirituales, recordando la autenticidad y el impacto duradero de sus mensajes anteriores, están tomando este nuevo mensaje con seriedad. Aunque pueda sonar dramático, quienes conocen la historia de la hermana Sasagawa no la ven como alguien que busca atención, sino como una mujer de fe profunda que ha permanecido en silencio durante décadas y solo habla cuando algo verdaderamente importa. Este mensaje, lejos de ser solo miedo y advertencias, es un llamado a la reflexión. Nos desafía a pensar de manera diferente sobre los tiempos que vivimos. En un mundo saturado de información, la visión de la hermana Sasagawa aporta algo que muchos han olvidado: la perspicacia espiritual. Nos pide que disminuyamos la velocidad, que miremos no solo hacia afuera, a las noticias y los titulares, sino hacia adentro, a nuestras propias vidas y corazones. Su mensaje no rechaza la ciencia ni la razón, simplemente nos recuerda que la fe todavía tiene un lugar, que la oración todavía tiene poder y que, incluso en un mundo impulsado por la tecnología, hay algo atemporal en el alma humana y su necesidad de verdad, amor y propósito. El mensaje de 2025 de la hermana Sasagawa no trata solo de fuego, tormentas o gobiernos que se tambalean. Trata de lo que sucede cuando un mundo olvida a Dios, y lo que puede suceder si lo recordamos de nuevo. Es un llamado no solo a los católicos, sino a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Regresen, antes de que sea demasiado tarde. Una invitación a la transformación. El mensaje vinculado a la hermana Agnes Sasagawa, mientras sigue resonando en el año 2025, es más que una profecía, es una invitación. Llama no solo a individuos, sino a comunidades enteras y a naciones a hacer una pausa y reflexionar. No exige atención con estruendo o espectáculo, en cambio, insta gentilmente a las personas a mirar hacia adentro, a encontrar las brasas silenciosas de la fe que aún pueden arder bajo las cenizas de la duda, la distracción y la desesperación. Esas brasas, si se nutren, pueden ser la misma luz que nos guíe a través de la creciente oscuridad de nuestro tiempo. En un mundo que se mueve a un ritmo vertiginoso, que favorece las reacciones instantáneas y el ruido digital, el mensaje de la hermana Sasagawa se erige en contraste. Nos recuerda que algunas de las verdades más poderosas no se entregan a través de titulares audaces o declaraciones arrolladoras. En su lugar, a menudo llegan a través de aquellos que han caminado largamente en el silencio. Aquellos que han escuchado pacientemente la voz de Dios no por minutos, sino por décadas. Su historia no es solo sobre milagros, es sobre persistencia, oración y una fe inquebrantable a través de las pruebas. A medida que avanza el 2025, la gente observa con una mezcla de cautela y curiosidad. El mundo sigue enfrentando agitación social, política y espiritual. Los desastres naturales y las tensiones globales inquietan a muchos. Y en medio de toda esta incertidumbre, algunos se preguntan, ¿se cumplirán las advertencias de la hermana Sasagawa? ¿Seguiremos viendo desarrollarse ante nuestros ojos las señales de las que habló? Este mensaje no busca controlar el futuro, nos invita a darle forma. Nos llama a reflexionar, a arrepentirnos y a redescubrir la fuerza que solo puede provenir de la humildad y la oración. Y quizás lo más importante, nos recuerda que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, incluso una sola alma que regresa a Dios puede comenzar a cambiar el curso de la historia. Así, mientras transcurren los meses de 2025, el mundo espera, observa y escucha,
algunos en oración susurrada, otros en acalorado debate, pero todos, de alguna manera, se sienten atraídos por la pregunta, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si estos mensajes no son reliquias del pasado, sino señales para el presente? Porque si tan solo una parte de lo que la hermana Sasagawa compartió es verdad, entonces este no es tiempo para el miedo o la división, es tiempo para la fe, para la paz y para un profundo coraje espiritual. Y en ese coraje silencioso, quizás el mundo pueda comenzar de nuevo. Posibles caminos. Y si, en lugar de ignorar las advertencias, la humanidad eligiera responder, y si las personas, a través de naciones, credos y generaciones, comenzaran a volver sus corazones hacia lo que verdaderamente importa, la verdad, la compasión, el sacrificio y la oración, y si el camino que tenemos por delante no es de destrucción, sino de sanación, guiado por un regreso silencioso pero creciente a Dios, esta posibilidad todavía existe, no es demasiado tarde. Los mensajes de Akita y la voz de la hermana Sasagawa no se limitan a predecir el desastre, ofrecen un camino de esperanza. Una salida. Nos llaman a algo antiguo pero nunca obsoleto, el arrepentimiento, la humildad y el amor, el rosario, los actos de reparación, los sacrificios diarios, no son solo prácticas religiosas. Son medicina espiritual para un mundo que sufre. Pero si la sociedad continúa por el camino del alejamiento, si la comodidad, el orgullo y el poder son elegidos por encima de la verdad y la humildad, entonces sí, un camino más doloroso podría desplegarse, no porque Dios busque castigar, sino porque las decisiones tienen consecuencias. Un mundo que olvida a su Creador, olvida su propia dignidad, y cuando abandonamos lo que es bueno, las estructuras en las que confiamos, la paz, la unidad, la estabilidad, comienzan a desmoronarse. ¿Podría seguir un resultado catastrófico si ignoramos estos mensajes? Es una pregunta que nadie puede responder con certeza, pero la historia ha demostrado una y otra vez que cuando la humanidad se aleja demasiado de su centro moral, la crisis suele seguir, no solo a nivel espiritual, sino también social, político e incluso natural. Y así, la historia de Akita en el 2025 permanece inconclusa. ¿Continuará el mundo por un camino de orgullo e indiferencia, o habrá un retorno colectivo? Un movimiento de corazones que elijan la fe sobre el miedo, la verdad sobre la confusión y la oración sobre la desesperación. La elección no pertenece solo a los gobiernos o a las instituciones, nos pertenece a cada uno de nosotros. Quizás el capítulo final se está escribiendo ahora, en salones silenciosos, en rosarios susurrados, en actos ocultos de amor y sacrificio, en cada alma que se atreve a regresar. Porque, a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un corazón sincero a la vez. La dimensión mariana y la purificación. Aunque gran parte del enfoque en torno a la profecía de la hermana Agnes Sasagawa se ha centrado en advertencias, castigos, desastres y el peligro espiritual de ignorar la verdad divina, existe otra dimensión en su mensaje, una más silenciosa y a menudo pasada por alto, que no invita al pánico, sino a la transformación. Porque, ¿y si el verdadero corazón de su profecía no trata en absoluto sobre el castigo, sino sobre la purificación? Desde esta perspectiva, los eventos descritos en Akita, y especialmente en su mensaje de 2025, no son simplemente pronósticos sombríos destinados a asustar al mundo para que obedezca. Son llamadas a la claridad, al despertar, a la limpieza dolorosa pero necesaria que toda alma, y quizás toda civilización, debe atravesar cuando se ha alejado demasiado de la luz. La purificación es un tema central en la vida espiritual. A lo largo de las escrituras y la tradición, aparece una y otra vez, antes de que Israel pudiera entrar en la tierra prometida. Vagó por el desierto, antes de la resurrección. Vino la cruz, y antes de la renovación, viene el refinamiento, un proceso que despoja lo falso hasta que solo queda la verdad. Bajo esta luz, la profecía de la hermana Sasagawa puede entenderse no solo como una advertencia de colapso, sino como una preparación para la renovación.
El tipo de renovación que no puede construirse sobre cimientos viejos, sino que requiere que todo lo inestable sea sacudido primero. Lo que ella describe, clima errático, agitación social, confusión moral, puede verse no solo como señales externas de problemas, sino como expresiones externas de una crisis interna, una crisis de identidad, una crisis del alma. La sociedad moderna está, en muchos sentidos, profundamente fragmentada. Mientras la tecnología nos conecta instantáneamente, muchos se sienten más aislados que nunca. Mientras la información inunda nuestras pantallas a diario, el discernimiento y la verdad parecen más difíciles de encontrar. Mientras construimos ciudades más altas, a menudo nos encontramos espiritualmente sin hogar. El mundo es más ruidoso, más rápido y más inquieto, pero ¿está más cerca de la paz? El mensaje de la hermana Sasagawa nos invita a mirar más allá del caos, a considerar si la sacudida externa es un reflejo del desorden interno, y si las tormentas de afuera están reflejando las tormentas en el corazón humano. Habla del arrepentimiento no como castigo, sino como restauración, del sacrificio no como sufrimiento en sí mismo, sino como un camino de regreso al amor, y habla de la oración no como una obligación, sino como oxígeno para el alma, en su simple llamado a rezar el rosario diariamente y hacer actos de reparación. Escuchamos no solo una rutina religiosa, sino un sustento espiritual, un camino de regreso al equilibrio, a la belleza, a Dios. Hay otra capa en su profecía que merece atención, su naturaleza profundamente mariana. A lo largo de la historia, cuando la Virgen María ha aparecido, desde Lourdes hasta Fátima y Akita, su papel nunca ha sido meramente predecir el futuro, ha sido guiar, advertir y, lo más importante, invitar a sus hijos a regresar a casa. Las palabras de María nunca son solo sobre eventos mundiales, son sobre la condición del corazón. Sus mensajes son maternales, a veces dolorosos, pero siempre esperanzadores. Incluso cuando habla de castigo, nunca es para condenar, es para llamarnos a la conversión. En Akita, como en Fátima, la Madre de Dios habló de la necesidad de orar por los sacerdotes y obispos. Instó a los fieles a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Y expresó una profunda tristeza porque incluso dentro de la Iglesia algunos perderían el camino. Sin embargo, su tono siempre llevaba consigo la oferta de misericordia. La experiencia de la hermana Sasagawa refleja este mismo patrón. La estatua de María llorando lágrimas humanas no estaba destinada a asustar, sino a expresar dolor, dolor por el mundo, dolor por la pérdida de la fe, dolor por las almas que han olvidado que son amadas. Y aquí emerge otro tema importante, la ternura del llamado de Dios. Incluso las partes más intensas de la profecía, las advertencias de fuego del cielo, las imágenes de colapso social, se entregan no con ira, sino con dolor. No es la furia de un juez distante, es el corazón roto de un padre amoroso que ve a sus hijos alejarse de lo que es bueno. En ese sentido, la profecía es profundamente relacional. No se trata de predecir fechas exactas o señalar con el dedo, se trata de una relación rota que se repara, un hogar perdido que se reconstruye, y un pueblo invitado a regresar. Esto es especialmente relevante en el año 2025, mientras el mundo sigue buscando estabilidad después de años de disrupción. Las divisiones políticas se agudizan, las crisis de salud mental se profundizan, y la confianza en las instituciones se ha erosionado. Sin embargo, en medio de toda esta incertidumbre, la pregunta permanece: ¿dónde está nuestra ancla? El llamado personal. Esto nos lleva a la parte quizás más personal de su mensaje. No se trata de ellos. Se trata de nosotros. No se trata solo de naciones, líderes o movimientos, se trata de las decisiones que tomamos cada día. ¿Elegiremos orar? ¿Elegiremos la humildad sobre el orgullo? ¿La verdad sobre la comodidad? ¿El amor sobre la conveniencia? Su mensaje nos otorga un papel activo. Nos recuerda que el futuro no está sellado, que el desastre no es inevitable,
que la historia del mundo aún puede ser reescrita, un alma a la vez. Y quizás esa es la parte más radical de la profecía, no la predicción de tormentas o colapso social, sino la silenciosa insistencia en que tu conversión personal importa, que tu rosario diario, tus sacrificios ocultos, tus actos de misericordia, por pequeños que sean, inclinan la balanza de la historia más de lo que imaginas. Vivimos en una época que a menudo valora lo visible, lo medieval y lo ruidoso. Pero el mensaje de la hermana Sasagawa nos invita a redescubrir el valor sagrado de lo invisible, la vida interior. La batalla oculta entre la desesperación y la esperanza. La fuerza gentil de la fe que mantiene unido al mundo cuando nada más puede hacerlo. Si el mundo comienza a cambiar, si una renovación espiritual realmente echa raíces en los años venideros, puede que no sea televisada ni se vuelva tendencia. Puede comenzar en capillas, cocinas, aulas y momentos de silencio. Puede comenzar en corazones que eligen creer de nuevo. Y en esa elección, en ese pequeño y humilde sí, podemos descubrir que las profecías más grandes no son las que predicen la destrucción, sino las que encienden la transformación, la relevancia contemporánea. Al adentrarnos más en el mensaje de la hermana Agnes Sasagawa y su continua relevancia en el año 2025, se hace evidente que su profecía no es solo una advertencia sobre lo que podría venir, sino un espejo que refleja en quienes nos hemos convertido, en un mundo que avanza velozmente hacia la inteligencia artificial, la identidad digital e ideologías cambiantes. Su simple mensaje permanece como una voz silenciosa pero inquebrantable, preguntándonos, ¿qué es lo duradero? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo eterno? Su experiencia no apunta solo a eventos futuros, sino a una verdad más profunda que la humanidad debe enfrentar eventualmente. No podemos continuar por un camino que niega la dimensión espiritual de la vida sin consecuencias. No porque Dios desee castigar, sino porque el vacío espiritual conduce inevitablemente al colapso. Sin un ancla, las tormentas siempre vencerán a la nave, y de esta manera, el mensaje de la hermana Sasagawa se vuelve no solo profético, sino también diagnóstico. Describe la condición del corazón humano en una era en la que el mundo exterior está lleno de ruido, pero el mundo interior a menudo yace abandonado. Sus palabras no solo ofrecen posibilidades futuras, sino una profunda visión del presente. Consideremos el mundo de hoy. En el 2025, vivimos en una época de profunda tensión. Los avances tecnológicos se despliegan a diario, coches autónomos, potentes sistemas de inteligencia artificial, monedas digitales, realidades virtuales. Estas herramientas tienen un gran potencial, pero también conllevan riesgos espirituales. Cuanto más rápido evolucionan nuestras herramientas, más fácilmente olvidamos el alma que hay detrás de la pantalla. Muchas personas hoy se sienten emocional y espiritualmente agotadas. Incluso aquellas rodeadas de comodidad y conveniencia a menudo confiesan sentirse vacías por dentro. Esto no se debe a la falta de progreso, sino a que el progreso sin dirección puede volverse desorientador. El mundo se mueve más rápido, pero, ¿hacia dónde va? El mensaje de la hermana Sasagawa, especialmente sus palabras recientes sobre la oración, el arrepentimiento y el sacrificio personal, se sienten extrañamente oportunos, aunque nunca pretendió ofrecer soluciones a problemas económicos o conflictos políticos. Su enfoque en la vida interior habla directamente a la raíz de la crisis actual, el corazón humano que ha olvidado cómo escuchar a Dios. Su profecía del 2025, como las que recibió antes, se centra en la elección. La humanidad se encuentra en una encrucijada. Un camino conduce a una mayor autosuficiencia, orgullo y distracción. El otro conduce a la humildad, la sencillez y la reconexión con lo divino. Este no es un mensaje político, no es una campaña cultural. Es un llamado a despertar, no solo del pecado, sino del olvido espiritual, el tipo de olvido que permite que la injusticia parezca normal, que deja crecer el egoísmo sin resistencia, que trata la santidad como algo obsoleto. Sin embargo, las palabras de Sasagawa contienen más que una corrección, contienen una invitación.
Su llamado a volverse como un niño, por ejemplo, es rico en significado. En el Evangelio, Cristo dice, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los niños son confiados, puros de corazón y dependientes. No se apoyan en la riqueza, el estatus o el conocimiento para definir quiénes son. Reciben el amor gratuitamente y lo ofrecen con la misma libertad. En una cultura que idolatra la independencia y el éxito, esta es una invitación radical. Volverse como un niño no es volverse ingenuo, es volverse abierto de nuevo a la verdad, a la belleza, a la voz de Dios. Y eso puede ser lo más revolucionario que podemos hacer en esta era, escuchar. Bajar el ritmo, orar, no por costumbre, sino por necesidad. Hay otra dimensión a considerar, la naturaleza global del mensaje de la hermana Sasagawa. Aunque comenzó en un pequeño convento en Japón, sus palabras han llegado a todo el mundo. Su historia ha sido traducida a docenas de idiomas, su imagen ha sido compartida en redes sociales, sitios web, libros y documentales. ¿Por qué? Porque su experiencia toca algo universal. Habla a personas de todas las naciones, sin importar su idioma, riqueza o sistema político. Lo que ella experimentó, el sufrimiento, el silencio, la guía divina, no es exclusivamente japonés, es profundamente humano. Y esta universalidad es parte de la razón por la que su mensaje sigue creciendo en relevancia. En un mundo fracturado, su mensaje habla de unidad, pero no del tipo de unidad forzada por la política o la ideología. Es la unidad que proviene de la humildad, de una dependencia compartida en algo más grande que nosotros mismos. Y esto nos lleva a una pregunta sorprendente. ¿Podría el creciente interés en su mensaje ser parte de un movimiento espiritual más grande que surge silenciosamente en el fondo? En todo el mundo, vemos signos de un anhelo por algo más, jóvenes que se hacen preguntas más profundas, familias que regresan a la fe, antiguos escépticos que reconsideran sus puntos de vista, movimientos de oración que surgen en lugares inesperados, en línea, en hogares, en países donde la fe ha estado silenciada durante mucho tiempo. Puede que todo esto no ocupe los titulares, pero está sucediendo. Quizás esto también es parte de la profecía, no solo lo que ocurre si ignoramos el llamado, sino lo que comienza a despertar cuando respondemos a él. El mensaje de la hermana Sasagawa no trata sobre el miedo, trata sobre la libertad. El tipo de libertad que proviene de abandonar falsas esperanzas y regresar a la fuente de la vida. Su enfoque en el rosario es especialmente significativo. No es solo un conjunto de palabras, es un ritmo de oración que centra el alma. Un acto meditativo que trae paz en un mundo ruidoso. Durante siglos, ha sido utilizado por los pobres, los que sufren, los fieles y los perdidos. Y aún hoy ofrece fortaleza a quienes lo buscan. Esto nos lleva a una reflexión final, una quizás más esperanzadora que todas las demás. Tal vez la profecía de la hermana Sasagawa no trata solo de lo que podría suceder si caemos, tal vez trata sobre lo que sucederá si nos levantamos. Y si el verdadero mensaje no es sobrevivir a la catástrofe, sino abrazar la conversión, y si esto no es el final de algo, sino el comienzo de algo completamente nuevo, y si, en este mismo momento, Dios no se está preparando para castigar al mundo, sino para renovarlo, y está buscando corazones dispuestos a ayudar. Si ese es el caso, entonces esta no es solo una historia sobre una monja en Japón, es una historia sobre todos nosotros. Porque, al final, la profecía de Akita no trata solo de predicciones, trata sobre la posibilidad del regreso. La posibilidad de un mundo reconstruido no sobre el miedo, sino sobre la fe, y tal vez, solo tal vez, esa posibilidad comienza contigo. Reflexión final, el corazón del mensaje. Al continuar reflexionando sobre la vida y los mensajes de la hermana Agnes Sasagawa, una cosa se vuelve clara, su historia no trata solo de visiones o señales milagrosas, trata sobre la obra profunda y a menudo silenciosa de Dios en la vida de aquellos que están dispuestos a escuchar.
Su vida nos recuerda que algunos de los mensajes más poderosos no provienen de plataformas globales o voces estruendosas, sino de conventos silenciosos, sufrimientos ocultos y una obediencia humilde. Sin embargo, a pesar de su silencio durante muchos años, su voz sigue resonando en nuestro tiempo. No es una voz que busca dominar los titulares o provocar pánico, es una voz que invita, que advierte, sí, pero que también alienta, una voz que nos llama a recordar quiénes somos, para qué fuimos creados y qué está realmente en juego en las decisiones que tomamos. No solo como sociedades, sino como individuos. En el 2025, el mundo sigue enfrentando la incertidumbre, el conflicto, la confusión y la agitación cultural parecen tocar cada rincón del globo. Muchos buscan estabilidad, algo inquebrantable, y mientras la tecnología puede ofrecer herramientas y la política puede ofrecer planes, hay algo más profundo que todos anhelamos: la paz del corazón, la claridad de propósito y una verdad que no pueda ser borrada. Es aquí donde el mensaje de la hermana Sasagawa encuentra verdaderamente su lugar. No ofrece respuestas fáciles, no promete soluciones rápidas, pero sí ofrece una dirección, un camino que no conduce a través del control o el poder, sino a través de la humildad, el arrepentimiento y la oración. Nos recuerda que el acto más pequeño de fe puede tener más poder que el argumento más fuerte, que el alma que elige el amor sobre la ira. El sacrificio sobre el egoísmo y la oración sobre la desesperación se convierte en una respuesta viva a la oscuridad de la época. Su mensaje nos pide que miremos con honestidad a nuestro mundo, pero también a nosotros mismos, que consideremos no solo lo que está roto a nuestro alrededor, sino lo que necesita sanación dentro de nosotros. Y desde ese lugar de transformación personal, convertirnos en instrumentos de gracia para los demás. En muchos sentidos, este es el corazón de su profecía, no las advertencias de fuego o caos, sino la invitación a regresar a Dios, de todo corazón, con sinceridad, mientras todavía hay tiempo, y mientras nos acercamos al siguiente capítulo de esta historia en desarrollo. La pregunta permanece: ¿cómo responderemos? Porque, al final, el resultado puede no depender únicamente de decisiones globales o eventos dramáticos, sino del sí silencioso de corazones ordinarios que eligen, día a día, caminar en la fe, incluso cuando el camino está oculto. Así llegamos al núcleo de la cuestión. La historia de la hermana Agnes Sasagawa no es solo una historia del pasado, es un mensaje vivo. Uno que sigue hablando silenciosa pero claramente en nuestro momento presente. Su vida, moldeada por el sufrimiento, el silencio y una fe profunda, se convierte en una lente a través de la cual podemos comprender mejor el mundo en que vivimos hoy, un mundo lleno de ruido y cambio, pero también lleno de almas que todavía buscan la paz, el propósito y la verdad. Al final, su profecía no nos deja con miedo, sino con una elección que no pertenece solo a los gobiernos o a los líderes religiosos, sino a cada uno de nosotros. ¿Responderemos con indiferencia o con humildad? ¿Continuaremos por el camino de la distracción y la división, o regresaremos a la senda de la oración, la penitencia y la conversión personal? Este es el significado más profundo detrás de los mensajes de Akita, las lágrimas de la Virgen María, las heridas, las visitas angélicas, no eran señales teatrales, eran un llamado al corazón, un llamado que dice: tú importas, tus oraciones importan, tus decisiones importan, en un mundo que a menudo nos dice que somos solo una persona entre miles de millones. El mensaje de la hermana Sasagawa nos dice algo diferente. Nos dice que un alma verdaderamente entregada a Dios puede convertirse en una chispa de luz en la oscuridad, que un acto oculto de amor, un rosario susurrado, un sacrificio silencioso. Estas cosas no son pequeñas a los ojos del cielo, son enormes. Y tal vez ese es el milagro que el mundo más necesita ahora, no fuego del cielo, sino fuego en el alma. Una nueva generación de corazones dispuestos a orar, a arrepentirse y a comenzar de nuevo. No por miedo, sino por amor, no porque deban,
sino porque pueden. La profecía de Akita no ha terminado. Se sigue escribiendo, ahora mismo, en las iglesias, en los hogares, en los corazones de quienes escuchan el llamado y deciden responder. Y así, al cerrar este viaje a través de la vida y el mensaje de la hermana Agnes Asagawa, te dejamos con esto: mira no solo al mundo, sino a tu corazón. Escucha no solo los titulares, sino el silencio donde Dios todavía habla. Y recuerda que el futuro del mundo puede comenzar no con un movimiento, no con un milagro, sino con tu sí silencioso. La elección es nuestra, el momento es ahora, y el cielo sigue observando. En este tiempo de gran incertidumbre global, el mensaje de la hermana Sasagawa permanece como un faro de esperanza y un llamado urgente a la conversión. Sus palabras nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la luz de la fe puede brillar a través de aquellos que eligen responder al llamado divino con humildad. Oración y amor, el rosario, la penitencia, los pequeños sacrificios diarios, no son solo rituales religiosos, sino poderosas herramientas espirituales que pueden transformar no solo nuestras vidas individuales, sino el curso mismo de la historia humana. Mientras el 2025 sigue su curso, la pregunta para cada uno de nosotros permanece simple pero profunda: ¿elegiremos ser parte de la respuesta a la crisis espiritual de nuestro tiempo, o permitiremos que las voces del mundo ahoguen el susurro gentil pero persistente del cielo? La historia de Akita nos enseña que Dios a menudo elige lo humilde, lo oculto, lo aparentemente insignificante para llevar sus mensajes más importantes al mundo. En la pequeña figura de la hermana Sasagawa, vemos reflejada la verdad eterna de que el verdadero poder no proviene de la fuerza o la fama, sino de la entrega completa a la voluntad divina. Que su ejemplo nos inspire a cada uno a convertirnos en instrumentos de paz en un mundo turbulento, portadores de esperanza en medio de la desesperación, y testigos vivos de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad que pueda intentar envolver nuestro mundo.